Igual 31 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Aki del Conquistador. ¿El contraalmirante Rorty realmente posee tal espíritu? Como se esperaba de la estrella en ascenso de nuestro marine. Los soldados marinos del lado de la marina vitorearon con entusiasmo. El estallido de esta aura sorprendió a todos en el campo de batalla, y los individuos fuertes del lado pirata, a excepción de Roger, todos tenían expresiones solemnes. ¿Un marine de la justicia con Aki del Conquistador? La probabilidad de que algo así ocurra es increíblemente baja. Cabe destacar que actualmente, Marineford solo cuenta con 2 individuos con Aki del Conquistador, y estos 2 son almirantes del cuartel general de la Marine. Sengoku y vicealmirante del cuartel general de la Marina Garp, quien está frente a ellos. Estos 2 son, sin duda, potencias de primer nivel en este mundo. Ahora, otra persona ha aparecido en la Marina. El excepcionalmente talentoso Roldy. No es difícil imaginar el terrible enemigo al que se enfrentarán en el futuro. Ja, ja, ja. Como se esperaba de mi discípulo más querido. La ira inicial de Garp se disipó y no pudo evitar estallar en carcajadas. El talento de este chico ya era monstruoso, y tenía el potencial de convertirse en su próximo yo. Pero ahora, estaba seguro de que si Roldy realmente maduraba, sus logros futuros probablemente superarían a los suyos, convirtiéndolo prácticamente en un líder generacional para la Marina. Después de esto, cuando regresara, ese viejo Zephyr sin duda tendría que invitarlo a una buena copa, ¿no? Esa botella de Jerez que había atesorado durante 10 años sería perfecta. Roger, debemos retirarnos. Java apareció repentinamente junto a Roger, señalando hacia el fondo del campo de batalla. El médico de su nave ya había rescatado a Rayleigh, y su estado era bastante grave, requiriendo tratamiento inmediato. Actualmente, ese chico claramente no había perdido su capacidad de combate, y con el despertar del Aki del Conquistador, la moral del marine estaba por las nubes. La situación actual no les ofrece ninguna ventaja. ¿Vamos a retirarnos en tan mal estado otra vez? Roger, aún no he tenido suficiente. Garp se frotaba los puños. Su aura era terriblemente fuerte. Algunos marines ya se habían llevado al herido Bogart para que recibiera tratamiento. Era realmente asombroso que hubiera podido sujetar a Java durante tanto tiempo. El encuentro número 32, la derrota número 32. Bogart apretó los dientes y miró a Java con una expresión claramente reticente. Basta de tonterías, Garp. ¿No es natural que los piratas huyan cuando se enfrentan a un marino? Esta vez ganas. Dijo Roger a regañadientes. Con su personalidad, si estuviera solo, sin duda lucharía contra Garp durante 3 días y 3 noches más, pero ahora era evidente que no podía. Pase lo que pase, él era el capitán y no podía quedarse viendo cómo sus compañeros corrían peligro. Hermanos, retírense. Yo los detendré. Roger dio la orden del capitán. La tripulación, sin dudarlo, se desprendió a toda velocidad, mientras Roger caminaba en dirección contraria. Esta era la tarea del capitán. Los marines y los piratas volvieron a estallar en un feroz enfrentamiento, luchando desde la isla hasta el mar. Los líderes de ambos bandos seguían enfrascados en una gran batalla, mientras que Roldy lideraba a los marines restantes, abordando un buque de guerra para perseguir a los piratas de Roger, liderados temporalmente por Java. Desde intercambios de cañonazos hasta un abordaje brutal, el singular sistema de propulsión de los marines no debería haber sido inferior al de ninguna tripulación pirata en alto mar. Sin embargo, parecía que incluso el cielo favorecía a los piratas de Roger. Un viento inusualmente fuerte azotó la zona, dotando al barco más ligero de los piratas de Roger de una inmensa potencia, dejando atrás casi instantáneamente a los pesados buques de guerra de los marines. Roger, vamos. Java rugió desde la nave y Roger se desprendió rápidamente. Claramente, no era la primera vez que esto sucedió. Sus movimientos eran bastante practicados. ¿Intentar escapar? No es tan fácil. Roldy agarró una bala de cañón que estaba cerca, luego giró el brazo y la arrojó hacia Oro Jackson. Momo, 10 veces más poder. Bajo el intenso impulso, la bala de cañón se volvió extraordinariamente potente, impactando directamente la popa del barco de los piratas de Roger. La velocidad del Oro Jackson disminuyó visiblemente. En la orilla, a Garp, quien había intentado detenerse, se le iluminaron los ojos.
Vi esperanza de éxito. Maldita mar, uno de los sistemas de propulsión está dañado. Es demasiado tarde, esos tipos están a punto de alcanzarnos. Usemos nuestra carta del triunfo. Una premonición ominosa surgió en el corazón de Roldy. No sabía qué estaba pasando, y entonces solo vio a Roger, quien acababa de subir al barco, de pie en la popa, sonriéndole. Niño, nos volveremos a ver. Creo que ese día está cerca. La próxima vez, seguro que te derrotaré. Roldy intentó provocar a Roger para que perdiera la compostura, pero su método era demasiado infantil. Entonces lo esperaré con ansias. Roger lo miró fijamente. Inmediatamente después, Roldy vio una fuerte luz blanca encenderse en la popa del Oro Jackson. Auge. Una fuerte explosión. Cuando Roldy volvió a ver la silueta de Oro Jackson, no pudo evitar quedarse atónito. El barco voló. El agua de mar rociada por el cañón de aire empapó a Roldy. Una profunda sensación de incomodidad lo invadió, sumada al agotamiento físico y las heridas, lo que lo hizo caer sobre la cubierta con un golpe sordo. Rogado. Apretó los dientes y pronunció dos palabras, luego puso los ojos en blanco y se desmayó. Contraalmirante Roldy. Doctor, ¿dónde está el doctor? No puedes resultar herido en absoluto. Los soldados de la marina se reunieron rápidamente. Garp acababa de subir al barco y vio esta escena. Ignorando a todos los demás, corrió hacia ellos. Entonces, una enorme burbuja de mocos emergió de las fosas nasales de Roldy, contrayéndose rítmicamente con su respiración. Todos guardaron silencio. Se quedó dormido. Todos cayeron hacia atrás simultáneamente, sus cabezas golpeando la cubierta y sus piernas moviéndose en el aire. Esto es demasiado. ¿Cómo es posible? Vicealmirante Garp, por favor, dé la orden de regreso. Los soldados de la marina subieron de la cubierta, miraron a Roldy con resentimiento y hablaron con Garp, que estaba a su lado. Silencio, Mirando a Garp, que claramente estaba de pie pero aún tenía burbujas de mocos emergiendo de sus fosas nasales, todos esta vez estaban completamente en silencio. Finalmente, el médico del barco despertó al inconsciente Bogart con dos grandes bofetadas. Luchando por ponerse de pie, vio a los dos que ahora estaban profundamente dormidos y reveló una expresión que era la esperada, pero pálida. ¿Devolver? Las dos palabras casi le agotaron todas sus fuerzas. Un solo vicealmirante Garp me da dolor de cabeza, y ahora hay otro contraalmirante Roldy. Tenerlos a ustedes dos es realmente mi buena fortuna. En la cama, Riley, cubierto de vendajes, se despertó lentamente. Su expresión era un poco aturdida. Esta era su habitación, pero recordaba con claridad, de repente, un dolor agudo le atravesó la cabeza y los recuerdos lo inundaron como una marea. Después de un largo rato, forzó una sonrisa amarga. Sin duda, el precio del descuido es muy alto. Tras años cazando águilas, solo para que un ganso le arrancara los ojos a picotazos, el estado de ánimo de Riley era muy complicado. Encendió un cigarrillo en silencio, dio una calada profunda y exhaló una larga bocanada de humo. Señor Riley, ¿está despierto? El combatiente de la nave, Ojo de Dragón, oyó el movimiento en la habitación y, emocionado, abrió la puerta. Antes de que Riley pudiera responder, gritó a todo pulmón. Primer oficial Riley está despierto. La voz de ese tipo era realmente fuerte. El Oro Jackson no era pequeño, pero su voz podía ser escuchada por todos a bordo. Pronto, acompañada por un aluvión de pasos, la habitación de Riley se llenó al instante de miembros de los piratas de Roger. Al ver la preocupación en los ojos de sus compañeros, se sintió un poco reconfortado. Justo entonces, Roger se abrió paso entre la multitud y llegó al frente. Riley, ¿estás bien? Nada grave, solo un poco emotivo. Pensar que perdería contra un mocoso. Negó con la cabeza. Las heridas en su cuerpo aún palpitaban. Podía sentir que sus huesos estaban dañados. Aunque las habilidades médicas del médico de a bordo eran excelentes, aún tardaría un tiempo en recuperarse por completo. Hay una razón para tal cosa. ¿Quién hubiera pensado que ese niño no solo tenía la fruta momo, sino que también era miembro de la tribu Mink? Así es, fue cuestión de suerte. Si no fuera por la luna llena esa noche, nunca le habría ganado al señor Riley. No te lo tomes a pecho. Si lo hubieras tomado en serio, ese chico definitivamente no habría sido tu oponente.
Los miembros de la tripulación que estaban alrededor le ofrecieron consuelo y Roger también le dio una palmadita en el hombro, pero Riley no lo vio de esa manera. Una derrota es una derrota, no hay nada más que decir. Sea por suerte o por descubierto, ese chico ganó de verdad. Es muy fuerte. Sin haber luchado contra él, uno no podía comprender el poder de Roldy. Riley sabía claramente que la fuerza de ese mocoso rebelde solo podía ser completamente reprimida por el capitán Roger entre todos los piratas de Roger. Incluso si fueran él y Java, les costaría un gran esfuerzo. En cuanto a los demás, no hacía falta mencionarlos. Probablemente morirían aplastados por la monstruosa fuerza de ese chico. De hecho, es un futuro rey que ha despertado el Aki del Conquistador. Roger se acarició la barba y ascendió. Exactamente. El Aki del Conquistador no es algo que cualquiera pueda, espera. Roger, ¿qué dijiste? ¿Aki del Conquistador? ¿Ese chico posee el Aki del Conquistador? Riley captó la clave de las palabras de Roger. Su evaluación de Roti mejoró aún más. El Aki del Conquistador es esencial para las potencias de primer nivel. Sin embargo, ese niño no parecía haberlo despertado antes de pelear con él, ¿verdad? ¿Podría ser y cuándo lo despertó ese niño? Riley preguntó con cierto entusiasmo. Fue después de que te desmayaras. Hablando de eso, me dio un susto de muerte. No te lo creerías, ese niño es simplemente... Riley no escuchó la segunda mitad de las palabras de Roger. Solo oyó que, tras desmayarse, ese chico despertó el Aki del Conquistador. ¿Podría ser que él, Riley, fuera en realidad un maestro profundamente oculto? Bajo su guía, ese niño despertó el Aki del Conquistador. Esto era algo que ni siquiera Garp y Zephyr habían logrado. Roger, tengo una idea. Riley interrumpió a Roger, mirándolo con expresión ferviente. ¿Qué es? Roger no mostró ningún enojo. La atmósfera en el barco siempre era así. Creo que nuestros compañeros en el barco también deberían recibir entrenamiento. La Marina ha establecido el campo de entrenamiento de oficiales, y sin duda surgirán de allí muchos hombres fuertes y excelentes. Dado que es así, nuestros piratas Roger también deben establecer uno. Si logramos mejorar aún más la fuerza de nuestros compañeros, sería un gran logro para nuestros piratas Roger. La sugerencia de Riley dejó a todos pensativos. Roger fue el primero en estar de acuerdo, y los demás también consideraron que era una buena idea. La propuesta del primer oficial fue aprobada por unanimidad. ¿Pero quién será el instructor? Preguntó Java desde un costado. Ignoró por completo la presencia de Roger. Si ese capitán irresponsable le enseñara a la tripulación a entrenar, los piratas de Roger probablemente irían a la quiebra al día siguiente. Un sinvergüenza poco confiable ya era suficiente. Si hubiera un grupo más, sería inimaginable. Riley excitado pero no dijo nada, solo levantó la mano y se señaló con el dedo y mientras tanto, Marineford. El marine desconocía lo que ocurriría dentro de los piratas de Roger. Estaban demasiado unidos, lo que les impedía infiltrar espías. En ese momento, los oficiales de alto rango de la Marina estaban reunidos en la oficina del almirante de flota en Marineford. Las graves heridas de Roldy habían enfurecido a Zephyr, y para sorpresa de todos, Garp se mostró tranquilo y sereno ante el furioso interrogatorio de Zephyr. Sonrió, dio un sorbo al té rojo de su taza y soltó una bomba de noticias. Roldy había despertado el Aki del Conquistador. Con estas palabras toda la sala quedó en silencio. Zephyr demostró a la perfección lo que significaba cambiar de expresión. De casi querer devorar a Garp vivo, ahora se apretujaba junto a él, con el rostro radiante mientras lo rodeaba con el brazo, prometiéndole compartir sus mejores tesoros. Todos los demás también quedaron atónitos y aturdidos por esta noticia, seguida de una intensa emoción. Sin embargo, no hubo cambios importantes en el plan de entrenamiento de Roldy. Como mucho, su tiempo de entrenamiento con Zephyr se reduciría ligeramente, y lo dedicaría a acompañar a Garp, ya que este también poseía el Aki del Conquistador. Dado que Roldy estaba lesionado y necesitaba un breve descanso, Zephyr propuso que Roldy, como supuesto instructor jefe adjunto, pasara un tiempo en el campo de entrenamiento de la nueva capital para fomentar la camaradería con las futuras élites de la infantería de marina. Este punto fue aprobado por todos. Después de la reunión, Stelbonecom, Tsuru, Garp, Zephyr y Sengoku fueron al hospital de Marineford a visitar a Roldy. Al llegar a la sala, Roldy se estaba quitando las vendas con brusquedad. Zephyr estuvo a punto de hablar para detenerlo, pero Stelbonecom lo detuvo con un gesto de la mano.
Solo entonces miró con atención. Rolti yacía en la cama del hospital, su aura algo débil, pero debajo de las vendas que se había arrancado, la cicatriz del cuchillo que casi lo había partido en dos ya había sanado. No solo eso, sus extremidades se habían vuelto mucho más gruesas y su físico parecía haber aumentado de tamaño. Y lo más importante, su haki de observación, usado para detectar el aura de Rolti como temeraria y salvaje, ahora poseía una profundidad indescriptible. Todos intercambiaron miradas. Una palabra apareció de repente en la mente de Estelle Bonecom, quien poseía el conocimiento más amplio. El despertar del linaje. ¿Es este un despertar del linaje? Estelle Bonecom frunció el ceño. El marine tenía una larga historia, y en sus documentos preservados, había registros de descendientes de ascendencia mixta humana y de la tribu Ming que experimentaban despertares de linaje tras la estimulación o al llegar a la edad adulta. Sin embargo, estos casos invariablemente involucraban a sus descendientes con más características de la tribu Mink. Pero Roldi ahora solo tenía un pelaje más vibrante en los hombros y la espalda, y su cuerpo se expandía. Sus músculos definitivamente habían crecido 2 vueltas, transformándolo de un joven en forma en un monstruo musculoso. ¿Eh? ¿Despertar de la línea de sangre? ¿Qué es eso? Garp se rascó la cabeza, con expresión de desconcierto. Sengoku, a su lado, se subió las gafas y empezó a explicar. Los humanos son la raza más numerosa de este mundo, pero otras razas también tienen sus ventajas innatas. Por ejemplo, la raza Gyojin se siente naturalmente favorecida por el mar, ya que posee una poderosa fuerza en los brazos. La raza gigante es la reina natural de la tierra, verdaderas máquinas de guerra. Sin embargo, su fuerza innata no se manifiesta plenamente en la infancia. Necesita esperar hasta la madurez para manifestarse. Si Roldi ha experimentado un despertar de linaje, significa que el linaje de la tribu Mink en su interior se liberará por completo. Su fuerza y velocidad aumentarán significativamente, especialmente el Sulon y la capacidad de controlar los rayos. Entonces, ¿eso es todo? ¿Un poder innato del linaje? De repente, Zephyr se sintió como un maestro incompetente. Su discípulo tenía sangre de la tribu Mink, y debería haber buscado información antes. Debía aprovechar el poder de su linaje. Pero y este niño no ha mostrado más características de la tribu Mink, ¿verdad? Garp se acarició la barbilla, formulando la pregunta que desconcertó a todos. Pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal y el cuerpo de Roldi seguía expandiéndose. Una altura de 55 metros ya se consideraba alta, y unos músculos como diamantes sin duda lo convertirían en un hombre fuerte. Pero ahora su cuerpo había sobrepasado la gigantesca cama de hospital. Sus 2 pantorrillas no tenían donde reposar y colgaban. Su bata de hospital estaba tensa por sus músculos abultados y el sonido de la tela rasgándose llegó claramente a los oídos de todos. Tal vez llegó a un punto crítico. Cuando la cama del hospital solo podía acomodar la mitad del cuerpo de Roer, su transformación finalmente se detuvo. Esto es y. Los ojos de Sengoku se abrieron de par en par. El Roldi que tenía ante él probablemente ya medía 10 metros. Un físico tan exagerado le hizo pensar en los legendarios reyes de la tierra. La raza gigante. Trapecios imponentes, pectorales prominentes, brazos tan horribles como pilares. Cada parte de él, cada ángulo, irradiaba la esencia del poder. Pero aún no había terminado. Su cuerpo dejó de crecer, pero el pelaje característico de la tribu Mink se agitó con inquietud. Lo que originalmente era blanco y negro se volvió completamente blanco en ese instante. Las venas de sus brazos se hincharon, sus uñas se afilaron y sus colmillos se abrieron paso sutilmente a través de sus labios. Una cola blanca, larga y esponjosa emergió de detrás de sus nalgas, y con su respiración, parpadeaban tenues corrientes de electricidad. «Con, ¿qué pasa?» Zephyr giró la cabeza ansiosamente, solo para ver a Kon completamente aturdido. Despertar de linaje, y 2 veces. Debería haberlo pensado antes. El primer despertar de linaje no tuvo nada que ver con el linaje de la tribu Mink. Este chico definitivamente tiene otro linaje poderoso dentro de él. Después de que el primer linaje despertara por completo, el segundo también comenzó a despertar bajo su influencia. Ya no sabía qué tipo de mirada utilizar para mirar a Roldi. ¿Era emoción? ¿Era fanatismo? Pero tras enterarse de que Roldi ya había despertado el Haki del Conquistador, la emoción y el fanatismo alcanzaron su punto máximo. Pero ahora, este nivel de despertar de linaje era algo de lo que nunca había oído hablar.
No todos los que tienen el linaje de otra raza están capacitados para despertarlo, y mucho menos tener ambos linajes en su interior. Esto es sin duda algo grandioso para Roldi. Su poder madurará aún más. Al observar el brillo de su piel, Stelbonecon estaba seguro de que, con el físico actual de Roldi, las armas de fuego y cosas por el estilo ya no podrían hacerle daño. En otras palabras, era un cuerpo de acero. ¿Eh? ¿Cuándo llegaron? Digo, todos ustedes son personas importantes, ¿no es un poco de mala educación entrar en la habitación de alguien sin llamar? Sintiendo los cambios en su cuerpo, Roldi se incorporó de la cama. La gigantesca cama de hospital era como un taburete bajo sus nalgas. Al incorporarse, vio atónitos a Stelbonecon y a su grupo. Jeje, no era porque estábamos preocupados por ti, chico. Pero ahora que pareces estar bien, bueno, podemos estar tranquilos, ¿no? Mientras Garp hablaba, su expresión se volvió extraña. Realmente no podía imaginar que la situación actual de Roldi fuera bien. Por otro lado, Sengoku, a su lado, notó con atención que Roldi parecía haber anticipado la condición de su cuerpo. Este niño seguramente todavía tenía algo que no les había confesado. Oh, es solo un despertar de linaje, ¿cuál es el problema? Dijo Roldi con naturalidad, mientras percibía con atención los cambios que se producían en su cuerpo. Siendo sincero, el despertar del linaje de la tribu Mink hizo que su pelaje fuera más hermoso y adquirió rasgos de glotón, lo que lo hacía parecer más intimidante. Sin embargo, lo único que le disgustaba era que su cuerpo se había vuelto demasiado grande. Una altura de más de 10 metros le causaría muchos inconvenientes en la vida diaria. Cuanto más grande el cuerpo, más poder el suyo. Eso era innegable. Pero si se quedó así todos los días, aunque ser grande es algo que los hombres nunca pueden rechazar, él nunca ha sido pequeño. No solo su altura. Y músculos. Los que tienen la mente sucia, vayan a la pared. Se estremeció. Olvidémoslo. Roldi, una vez nos dijo que tu padre era un pirata famoso y miembro de la tribu Mink. Pero, parece que nunca mencionas a tu madre. Tsuru, que había permanecido en silencio, habló de arrepentimiento. Solo pronunció una frase, pero identificó el meollo del problema. Los ojos de los demás también se iluminaron. Los linajes se heredan naturalmente de los padres. El linaje de la tribu Mink de Roldi era obvio, pero el otro linaje claramente no humano debía provenir de su madre. Ah, como era de esperar del vicealmirante Tsuru. Su sabiduría es tan profunda como siempre. Roldi sonrojándose. Toda su educación fue impartida personalmente por el vicealmirante Tsuru, incluyendo, entre otros, navegación, razas e historia del mar. Podría decirse que parecía un monstruo musculoso, una bestia, pero en realidad, sus reservas de conocimiento eran cientos de calles superiores a las de un organismo unicelular como Garp. Lo admitió con franqueza. Bueno, en realidad no soy humano. No tengo ni una gota de sangre humana. Esto no sorprendió a nadie. Mi padre es un guerrero de la tribu Mink, y mi madre es una guerrera de la raza gigante. ¿Qué carajo? Stelbonecon sintió que todo su ser estaba mal. Un híbrido de la tribu Mink y la raza gigante. Ni sabemos de otras cosas. Tu padre es un bisón glotón, y como todos saben, los glotones se encuentran entre los animales más pequeños de la naturaleza. En cuanto a la raza gigante, su altura ronda los 15 metros, y los machos gigantes adultos pueden alcanzar incluso los 18 metros. Así que resulta que la identidad de tu padre como gran pirata no tenía nada de especial. Su hazaña más impresionante debe ser esta. Parece que siempre había subestimado a su antiguo rival. Zika Simodo enderezó el rostro, asimilando la explosiva noticia. Al recobrar el sentido, se le iluminaron los ojos. La raza gigante posee un físico descomunal y una fuerza sin igual, lo que los convierte en los señores de la tierra del mundo. Y la tribu Mink posee el poder de las bestias, lo que los convierte en una raza guerrera nata. Un hijo nacido de la unión de estas dos razas, ¿cuán exagerado sería su talento para el combate? Quizás los primeros signos ya sean visibles, pero sin duda, cuando Roldi realmente alcance la mayoría de edad, cuando entre en su mejor momento, su fuerza definitivamente será un paso significativo por encima de lo que es ahora. Esta vez, fue como palear estiércol durante décadas, y finalmente encontrar oro. No solo él, sino también los rostros de varios otros oficiales de alto rango mostraron la misma expresión. Comprendían perfectamente la importancia de un descendiente nacido de la unión de estas dos razas.
Este era un guerrero nato, que solo necesitaba una simple escultura y tiempo para convertirse en una fuerza innegablemente poderosa. Pensando en esto, Stelbonecon ya no dudó. Se aclaró la garganta y dijo: Roldi, me alegra mucho que hayas podido revelarme con franqueza semejante secreto. Claro que no tienes de qué preocuparte. Aquí en la Marina no se discrimina en absoluto a las personas justas de otras razas. Creo que la justicia en tu corazón no es inferior a la de cualquier otra persona. Dado que es así, deberías descansar. Has estado muy ocupado últimamente. Descansa unos días y luego ve a ayudar en el campamento de entrenamiento de tu profesor. Stelbonecon claramente quería acelerar la promoción de Roldi. Los jóvenes prodigios son un tema muy popular en este mar, especialmente en un lugar prestigioso como Marineford. Si la Marina nombrase a un vicealmirante del cuartel general de la Marina menor de 20 años, sería una noticia excepcional para los periodistas, y también podría dar a conocer al mundo entero que la Marina contrata a personas calculadas únicamente en el talento. Stelbonecon se marchó felizmente, dejando solo a Garp y Zephyr en la sala. Tras charlar un rato, los extraños fenómenos provocados por el despertar del linaje de Roldi se calmaron gradualmente. Su cuerpo comenzó a encogerse, pasando de más de 10 metros de altura a 6 metros, o más exactamente, 6,67 metros. La mayoría de sus rasgos de la tribu Ming también desaparecieron, excepto el pelaje de sus hombros y espalda, y los dientes excepcionalmente afilados de su boca. Este era un fenómeno normal y Mane lo encontró extraño. Maestro, ¿cómo están esos chicos del campamento de entrenamiento? Con la fuerza que tienen, supongo que podrán graduarse pronto, ¿verdad? Roldi cogió una manzana, le dio un mordisco y murmuró. Por alguna razón, quizás debido a la apariencia de Roldi, la calidad de este primer campo de entrenamiento de oficiales fue significativamente superior a la del original. En menos de medio año desde su creación, Sakazuki y Dragón ya pudieron solicitar la graduación anticipada. Su fuerza también se volvió cada vez más aterradora, al menos a nivel de vicealmirante del cuartel general de la Marina. Tras 2 años más de perfeccionamiento, podrían convertirse en vicealmirantes de élite del cuartel general. De hecho, Zephyr los estaba entrenando a fondo como futuros almirantes del cuartel general de la Marina. Si el campo de entrenamiento de oficiales de la generación dorada produjo un gran número de pilares para Marineford, este primer campo de entrenamiento de oficiales no fue en absoluto inferior. Al oír esto, Zephyr se acercó, pero una extraña expresión de dolor de cabeza apareció en su rostro. Por desgracia, estos tipos son buenos, pero sus temperamentos y esos especialmente dos chicos, Sakazuki y Dragón, son completamente opuestos. Uno cree en la justicia absoluta y aboga por la erradicación total de los piratas, incluso si eso implica sacrificar a otros en el proceso. Es demasiado estricto. El otro, en cambio, es compasivo y cree en la justicia benévola. No tolera a los criminales, pero se preocupa por los civiles y sus colegas, lo que a veces lo hace dudar. Si no ocurre nada inesperado, el jefe de este primer campo de entrenamiento de oficiales será uno de ellos dos. En otras palabras, estos dos tipos son los típicos halcones y palomas. No se soportaron y siempre empezaron a discutir después de unas cuantas frases. Ja 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 ja. Como era de esperar de mi hijo. Garp se sentó a un lado, sosteniendo un plátano en una mano, y escuchando las palabras de Zephyr, se estalló en risas, la fruta blanda en su boca salpicó, y una buena parte salpicó la capa de Zephyr. Eso significa que ambos tienen el supuesto potencial de ser almirantes. Anciano, parece que los logros futuros de tu hijo podrían superar los tuyos. Al observar a los dos ancianos a punto de pelear, Rolti los animó en silencio. Pero ¿quién iba a imaginar que, en cuanto habló, la atención de Garp se desvió de Zephyr y lo miró fijamente? Roldi estaba muy confundido. Vio una emoción muy compleja en los ojos de la otra parte. No, es mocoso dragón no se convertirá en almirante. No puede, y no quiero que lo sea. Las repentinas palabras de Garp dejaron atónito a Roldi. Zephyr, como si recordara algo, sintió que la luz de sus ojos se atenuaba un poco. Roldi estaba completamente desconcertado. De hecho, realmente no entendía por qué el vicealmirante Garp no estaba dispuesto a convertirse en almirante, y se lo había preguntado varias veces, pero cada vez Garp simplemente sonreía y lo ignoraba. Protegieron demasiado bien a Roldi, creyendo que aún era joven y que su temperamento no estaba completamente desarrollado, y no podía dejar que entrara en contacto con demasiada oscuridad demasiado pronto.
Los dos le ordenaron a Roldy que descansara temprano y se fueron. Este observó la herida en su pecho, que ya estaba sana entre un 80 y un 90%, sintiendo que estos dos tipos eran algo inexplicables. Lo que ellos no sabían, es que algunas verdades ocultas, finalmente conducirían a una tragedia que nadie podría haber previsto. Marineford. Campo de entrenamiento de oficiales. Dentro del aula, Zephyr, como instructor principal del campo de entrenamiento de oficiales, estaba en el podio, distribuyendo solicitudes a los soldados que estaban abajo. Esta sesión del campo de entrenamiento de oficiales fue todo un éxito. Los reclutas de todo el mundo le dieron a Zephyr un resultado satisfactorio gracias a su esfuerzo. Hoy fue el último día del campo de entrenamiento de oficiales, y la evaluación posterior influirá en el futuro profesional y el desarrollo de estos soldados. Por ejemplo, el examen escrito actual evaluaba principalmente el rendimiento académico de los reclutas. Zephyr era sin duda un profesor muy calificado. No todos sus estudiantes poseían una capacidad de combate excepcional, pero para él, eran fuertes o débiles, todos eran sus estudiantes. Los estudiantes más débiles podrían ingresar a Marineford con excelentes calificaciones académicas para servir como civiles generales, destacando en puestos adecuados mediante la estrategia y la gestión logística. Claro que, si su rendimiento académico era pésimo, no importaba. Después de todo, este mundo se basa en la fuerza. Había muchos estudiantes así, pero mientras tuvieran la fuerza suficiente y una gran capacidad de combate, también podrían tener un futuro brillante. No limitaba a los estudiantes a un solo aspecto. Respetaba y comprendía el talento de cada uno y estaba dispuesto a ayudarlos a desarrollar sus talentos al máximo. Dragón, sentado en la primera fila, comenzó a escribir con furia en cuanto recibió el examen. Era uno de los pocos estudiantes de todo el campo de entrenamiento que destacaba tanto en lo académico como en el combate. Zephyr y todos los altos mandos de Marineford tenían grandes expectativas depositadas en él. Sakazuki, a su derecha, era igualmente impresionante. Bajo su expresión seria se esconde una mente serena. Su meta era convertirse en almirante, o incluso en el almirante de la flota de Marineford. No desaprovecharía ninguna oportunidad de aprender, y este conocimiento, que podía dominar fácilmente con esfuerzo, era aún más fácil para él. Sin embargo, también había algunos chicos que carecían de confianza y se rascaban la cabeza en sus asientos. Una hora fue más que suficiente para un examen. Dragón y Sakazuki parecían estar compitiendo. Terminaron el examen completo en menos de media hora. Tras entregarle sus solicitudes a Zephyr, ambos salieron primero de la sala. Zephyr los examinó brevemente y estuvo satisfecho. Después de la prueba escrita llegó la prueba de combate, y Roldy llevaba mucho tiempo esperando en el campo de entrenamiento. Mirando a Dragón y Sakazuki, que estaban muy lejos, sacudió la cabeza con impotencia. Efectivamente, los rumores eran ciertos. Estos dos realmente no podían llevarse bien. Al ver a Roldy esperando en el campo de entrenamiento, Dragón y Sakazuki quedaron visiblemente atónitos. Entonces, Dragón avanzó rápidamente, emocionado, riendo a carcajadas y dándole palmaditas a Roldy. ¿Saliste del hospital, chico? Parece que te has recuperado bien. ¿Qué tal fue cumplir una misión con mi viejo y enfrentar a ese pervertido de Roger? ¿Cómo te sientes? ¿Qué otra cosa podría ser? Casi le pego a ese tal Riley hasta matarlo. Roldy estaba de pie con las manos en las caderas, con una expresión muy arrogante. Al ver su expresión de suficiencia, tanto Sakazuki como Dragón abrieron los ojos de par en par. Habían estado en el campo de entrenamiento, ocupados con los exámenes de graduación, y solo habían oído que Roldy estaba lesionado y hospitalizado. Nunca supieron más detalles. ¿Le diste una paliza a ese tal Riley? Al rey oscuro Riley. La boca del dragón quedó abierta, sin palabras. Como hijo de Garp, sabía lo problemáticos que eran los piratas de Roger, además de ser una persona fuerte como el primer oficial. Riley. No era difícil imaginar que Roldy debía haber librado una batalla feroz. Bien hecho. Sakazuki habló poco, pero aún así le dirigió una mirada de aprobación. Es increíble. Contigo aquí, nuestro examen de graduación será mucho más fácil. El examen de graduación del campo de entrenamiento de oficiales se dividió en dos partes. La primera consistió en pruebas escritas y de combate realizadas en Marineford, mientras que la segunda consistió en que Zephyr liderara personalmente un equipo para cazar criminales en alta mar.
Uno era para probar sus resultados de aprendizaje y el otro era para probar sus reacciones cuando enfrentaban el peligro. Dragon y Sakazuki se sentaron al lado de Roldy, uno a su izquierda y otro a su derecha, apretándolo en el medio. Ah, cierto, ¿dónde está ese tipo borsalino? Ah, fue llamado por el almirante Sengoku, quien dijo que necesitaba sus habilidades para algunas misiones. El maestro Zephyr también estuvo de acuerdo. Después de todo, ya conoces a ese tipo, su fuerza es absolutamente monstruosa, solo que es un poco inestable. Ni Dragon ni Sakazuki sabían qué misión iba a cumplir Borsalino. Su fruta Glint Glint era, sin duda, una de las mejores frutas del diablo. La velocidad de la luz le permitía hacer muchas cosas. Por supuesto, con su fuerza, sin duda podría graduarse, y como no quería competir por las clasificaciones, Zephyr aceptó que no necesitaba participar en el examen. Los tres charlaron así, aunque la mayor parte del tiempo eran Dragon y Rolty los que hablaban, mientras Akazuki encendía un cigarro cerca, interviniendo ocasionalmente una palabra o dos. Pronto, Rolty se dio cuenta de lo incompatibles que eran estos dos tipos. Cuando Dragon dijo, los piratas de Roger son mucho menos peligrosos en comparación con otros piratas, por lo que la atención debería centrarse en otras tripulaciones piratas en consecuencia, Sakazuki resopló con desdén, su refutación llena de hierro y sangre. No importa el motivo, mientras sean piratas, deberían ser eliminados sin piedad. Los dos discutieron así durante media hora. Roldy, atrapado en el medio, sintió un fuerte dolor de cabeza. No fue hasta que Zephyr llegó al campo de entrenamiento con los estudiantes restantes que la esperanza reavivó en los ojos de Roldy. Maestro Zefiro. Los tres se pusieron de pie y Zephyr les ascendió. Reclutas, esta es la evaluación final de hoy. Las reglas son simples. Además de mí, solo una persona puede quedar en pie en este campo de entrenamiento hoy. Quien permanecerá hasta el final será el mejor estudiante a esta sesión. Denlo todo, estaré aquí para apoyarlos. Sencillo y tosco, pero muy acorde con el temperamento del marine. En cuanto Zephyr terminó de hablar, los reclutas intercambiaron miradas. No quedó claro quién disparó primero, pero el enorme campo de entrenamiento se sumió al instante en el caos. Aquellos que sobresalían en conocimiento pero eran más débiles en combate eran eliminados casi inmediatamente, mientras que los individuos restantes habían alcanzado al menos el nivel de un contraalmirante de marinería. Maestro Zephyr, su método de manejar las cosas sigue siendo el mismo. Roldy estaba de pie junto a Zephyr, sosteniendo un puñado de semillas de melón y hablando tranquilamente. Inesperadamente, Zephyr de repente lo miró. ¿Qué haces todavía aquí? ¿Eh? ¿No me llamaste? Soy el instructor jefe adjunto. Roldy estaba completamente confundido. Pero al momento siguiente, el rostro de Zephyr de repente se ilumina con una sonrisa traviesa. Recuerdo, lo que acabo de decir es que, además de mí, solo una persona puede quedar en pie en este campo de entrenamiento, ¿verdad? En cuanto Zephyr terminó de hablar, todo el campo de entrenamiento quedó en silencio por un instante. Roldy tenía una expresión de incredulidad. Se señaló a sí mismo, como si estuviera haciendo una pregunta de persona negra. ¿Quieres decir que quieres que yo también participe? Zephyr sonrió sin responder. Roldy estaba a punto de decir algo más, pero de repente una ola de calor vino desde su izquierda, y una ráfaga de viento con fuerza de huracán barrió desde su derecha. Ja 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 ja. Hace mucho que no entrenamos, Roldy. En la palma de la mano del dragón, un pequeño tornado rugía. Es mocoso que salve en aquel entonces, déjame ver qué nivel de fuerza ha alcanzado. Los brazos de Sakazuki ya se habían convertido en magma. Roldy estaba a punto de replicar, pero después de ver la mirada de Zephyr, se tragó todas las palabras que quería decir. Entonces sonoramente y sus labios se curvaron hacia arriba, revelando una boca llena de dientes afilados. Está bien, es una lástima que parece que no veremos nacer a un estudiante destacado este año. La situación en el campo de entrenamiento cambió instantáneamente. Todos abandonaron a sus oponentes actuales y centraron su mirada en Roldy, sus ojos brillaban con un intenso espíritu de lucha. Habían escuchado durante mucho tiempo el nombre del monstruo más fuerte, y ahora, finalmente tenían la oportunidad de presenciarlo. Una descarga eléctrica azul surgió de las yemas de los dedos de Roldy, y tras un crujido, apretó los puños. Un chasquido le siguió cuando una gruesa y oscura capa de haki de armamento cubrió sus puños. Miró a los entusiastas chicos frente a él y sorprendiendo.
Entonces, ¿quién es el primero? Sus puños chocaron y, tras un golpe sordo, estalló un aura inmensa y feroz. Los frentes soldados a intercambiaron miradas. Muchos ya habían tragado saliva, con sudor frío corriéndoles por la frente. De repente se dio cuenta de que quien tenían delante era el más fuerte de la nueva generación de marines. Déjame. Dragón dio el primer paso, arrancándose la camisa para revelar sus músculos definidos. Al mismo tiempo, el haki de armamento cubrió sus manos. Como hijo de Garp, comprendía el puño de hierro característico de su padre, y sus puños también reflejaban ligeramente la fuerza de Garp. Dragón cargó contra Roldi, a gran velocidad, con su figura en constante movimiento. Era evidente que dominaba el Soru, uno de los 6 poderes. Roldi desató su haki de observación. Su haki de observación no era potente, pero fue suficiente para enfrentarse a un dragón. Demasiado lento. Roldi no mostró ninguna intención de contenerse. Su puño derecho, envuelto en haki de armamento de primer nivel, se cerró y su habilidad de fruta del diablo se activó. Armamento negro. Momo, 10x poder puño de hierro fin del mundo. No era exagerado decir que si el puñetazo de Roldi hubiera impactado, habría sido en serio contra la vida de Dragon. Cuando se enfrentó a Rayleigh en aquel entonces, solo lo hizo hasta ese punto, y con el mismo movimiento, un solo puñetazo hirió gravemente al renombrado Cluton. Aunque ahora no contaba con la ayuda de Sulon, acababa de experimentar el despertar de su linaje, y el poder de este puñetazo era aún mayor, no menor, que el anterior. Los ojos de Dragón se abrieron de repente. Estaba seguro de que no había ninguna animosidad entre él y Roldi. ¿Pero por qué este chico intentaba matarlo? No hubo tiempo para dudar. Detuvo sus pasos apresuradamente y esquivó a la izquierda de Roldi. El golpe del oponente falló, pero la corriente de aire generada por el puño rozó el cuerpo de Dragón. Su fuerza física era bastante buena, pero sus pantalones estaban en problemas. Las 2 perneras por debajo de sus rodillas se hicieron trizas en un instante. Las expresiones de los espectadores cambiaron. ¡Qué poder tan exagerado! Rápidamente volvió la mirada hacia Zephyr, con el significado claro en sus ojos. Era solo un examen, no debería haber llegado al punto de matarlos, ¿verdad? Maestro Zephyr, debería poder reaccionar y detener a Roldi, ¿verdad? Pero en el momento en que miraron a Zephyr, se sorprendieron al descubrir que su severo maestro también tenía una expresión de visión fantasmal en su rostro. Zephyr se sorprendió mucho de que Roldi tomara esta evaluación tan en serio, pero luego frunció el ceño. Este niño definitivamente se contuvo. Las mejoras aportadas por el despertar del linaje no podrían ser solo estas. Su cuerpo físico debería ser aún más fuerte. Y lo más importante, el nivel de desarrollo de la fruta del diablo de este niño definitivamente aumentaría. Buen chico. ¿Te ofendí en algo? ¡Qué despiadado! Entonces no me culpes por no ser honorable. La figura de Dragón apareció junto a Roldi. Apretó el puño y lo golpeó en la sensación. Al principio quería hacerle pasar un mal rato, pero en cuanto su puño impactó la sensación de Roldi, su expresión se endureció de nuevo. ¿En realidad impactó? No podía creer ese golpe. No había usado toda su fuerza. Después de todo, la sien era una parte relativamente frágil del cuerpo humano, y con la fuerza de Roldi, debería haberlo esquivado sin problemas. Pero cuando reaccionó, sintió un entumecimiento en el puño. ¡Qué difícil! Sentía como si no hubiera golpeado carne ni sangre, sino un peso de hierro. Aunque su puño estaba cubierto con haki de armamento, aún le dolía la mano derecha. A regañadientes, pateó de nuevo, pero el resultado fue exactamente el mismo que la última vez. Roldi excitando y extendiendo una gran mano para agarrar a Dragón. Intenté esquivarlo, pero esta vez la velocidad de Roldi fue significativamente mayor que antes. Al observar esta escena, Zephyr se siente satisfecho. Cuerpo de hierro. Tras el despertar de su linaje, Roldi poseía un cuerpo de hierro. Como su nombre indica, sin necesidad de controlarlo, la dureza de su carne podía rivalizar con el acero, y poseía una masa de hierro sin necesidad de controlar sus músculos. Esta habilidad podría no ser muy útil en enfrentamientos con oponentes fuertes, pero al enfrentarse a enemigos de poca monta, especialmente balas y cañones, un cuerpo de hierro resistente podía asegurar que esos debiluchos no le hicieran daño. Debes saber que incluso alguien tan fuerte como Barba Blanca, cuyo poder era monstruoso, no tenía un cuerpo de hierro. Era solo carne y hueso.
Esto también lo llevó a ser herido por balas y cañones durante la guerra de Marineford. El cuerpo de hierro es muy difícil de conseguir mediante esfuerzo. La mayoría de las veces, es una habilidad innata. Por ejemplo, el cuerpo de hierro de Roldi era innato y solo se manifestó tras el despertar de su linaje. Se preguntó si este cuerpo de hierro podría evolucionar en un cuerpo adamantino aún más monstruoso en el futuro. Su corazón estaba lleno de anticipación, ignorando por completo a Dragón, quien estaba siendo brutalmente golpeado por Roldi. Los ojos de los estudiantes se crisparon. ¿De verdad tenían que luchar contra ese monstruo? Ni siquiera estaban al mismo nivel. Aunque así lo pensaron, nadie retrocedió, ni siquiera medio paso. Luchar contra los monstruos de este vasto mar en su juventud, experimentar una derrota profundamente grabada y recordar el terror de esos monstruos en la humillación de esa derrota, y así volverse cada vez más fuerte. El talento puede forjar monstruos, pero el esfuerzo también. Esta fue la primera lección que les enseñó el maestro Zephyr. ¿No es solo un Roldi? ¿Qué novato más fuerte? No me da miedo. Exactamente. 12 contra 1, la ventaja es mía. Camaradas, sígueme, carga. Un usuario de la fruta del diablo con la fruta gorila se abalanzó sobre él. Adoptó su forma humana bestial, transformándose instantáneamente en un gigantesco gorila de espalda plateada. Sus robustos músculos lo convertían en un buen escudo, y el haki de armamento cubría todo su cuerpo, dándole cierta sensación de seguridad. Avanzó a grandes zancadas, y sus compañeros lo siguieron, cada uno tomando sus armas más hábiles, rugiendo mientras cargaban contra Roldi. Quizás infectados por la atmósfera, incluso los pocos soldados más débiles que habían sido derribados al principio se levantaron temblorosamente y se unieron a la fuerza principal. Esto es realmente excelente, dignos de ser mis alumnos. Zephyr se sintió profundamente gratificado. Era algo de lo que estaba muy orgulloso, que sus discípulos tuvieran tanta conciencia y coraje. Sin embargo, la ventaja numérica no tiene importancia frente al poder absoluto. Recuerden este momento con atención, mocosos. La cruel realidad derribaba a la gente, pero sus almas no se rendían. Sabiendo que no podía ganar, pero persistiendo, este era el romance del hombre valiente, llamado locura. Pero, precisamente por la existencia de estos tontos, la justicia tiene más color. Roldi, de más de 6 metros de altura, se alzaba como un dios de la guerra en el centro del campo de entrenamiento. Al ver a los aprendices abalanzándose sobre él, lanzó un dragón contra la multitud. Masira, la espalda plateada, el usuario de la fruta del diablo, que estaba al frente, atrapó rápidamente al dragón, pero luego fue arrastrado por la inmensa fuerza, deslizándose más de 10 metros en el suelo antes de detenerse finalmente. Dragón, ¿estás bien? Uff. Al ver al dragón pálido, que vomitaba en sus brazos, el aprendiz estaba al borde de las lágrimas. Hermano mayor, ¿no podrías haber vomitado en el suelo a mi lado? Vomitaste todas las cajas de cebollino que te comiste esta mañana en mis brazos. El olor es demasiado fuerte. No tengas miedo, carga. Un aprendiz reaccionó, blandiendo el sable en la mano y cargando contra Roldi. Sus compañeros lo imitaron. Varios usaron el Moonwalk para volar por los aires, lanzando Ramkiaku azul. Los cortes azul claro silbaron al dirigirse hacia Roldi. Algunos otros usaron Sorum, destelló tras Roldi. Extendieron sus dedos índice y Shigan tocó el cuerpo de Roldi en una descarga continua. Pero, esto está lejos de ser suficiente. Roldi rugió, dando un pisotón con el pie derecho. La corriente de aire empujó a los pocos que estaban detrás de él. Sus grandes manos se agitaron salvajemente, aplastando a todos los Rankiaku que se acercaban. Estilo de una sola espada. Corte veloz. Estilo de una sola espada. Destello de acero. Estilo de 2 espadas. Floración de espadas gemelas. 3 espadachines con sables atacaron a Roldi simultáneamente. Roldi no usó ningún movimiento llamativo. Simplemente lanzó un puñetazo. Los 4 sables chocaron contra su puño. El choque del haki de armamento desató destellos brillantes, pero al instante siguiente, los 4 sables se rompieron. Roldi contuvo un poco la fuerza, y su puño se estrelló directamente contra los 3 hombres. Los 3 hombres salen volando. Uno fue atrapado por Zephyr, otro por los demás aprendices que trabajaban juntos, y el único desafortunado aterrizó de cabeza, incrustándose directamente en el suelo.
Si esto es todo lo que tienen, entonces, como su instructor jefe adjunto, tendré que darles a todos una calificación reprobatoria en el examen práctico. Roldy reconoció unas piedritas del suelo, flexionó el brazo y las lanzó. Las piedritas silbaron como balas, pero de repente se hicieron más grandes en el aire. Más. 15x disparos dispersos. 15x. Sí, el desarrollo de la fruta del diablo de Roldy había alcanzado otro nivel. De poder usar solo 10 veces al principio, ahora había aumentado a 20 veces. Este fue un salto cualitativo, inseparable de sus propios esfuerzos, y el despertar de su línea simplemente aceleró este proceso, rompiendo las últimas restricciones. Las pequeñas piedras poseían un poder extraordinario, no menos que el de las balas de cañón. Gran tormenta. El magma ardiente envolvió por completas las piedras. Una figura llena de hierro y sangre se alzaba al frente de la multitud. Se ajustó el sombrero y miró a Roldy. No dijo una palabra, pero el magma abrasador en sus brazos lo dijo todo. Ha llegado un tipo interesante. Bueno, Sakazuki, espero que aguantes un poco más. Esta vez, Roldy no esperaba que llegara su oponente. En cambio, atacó primero. Más. Velocidad 20x. Era tan rápido como un rayo. Sakazuki no se atrevió a descuidarse en lo más mínimo. En cuanto pisó el campo de batalla, su haki de observación se expandió por completo. Sin embargo, para cuando reaccionó, el puño de Roldy ya se había estrellado contra su abdomen. Una corriente de aire transparente recorrió su cuerpo, como si lo hubiera golpeado un rinoceronte enfurecido. Los ojos de Sakazuki se pusieron en blanco y casi perdió el conocimiento. Su cuerpo cayó hacia adelante sin control, pero con una fuerza de voluntad poderosa, justo antes de caer, recuperó la visión y avanzó con el pie izquierdo, apoyándose. Se levantó rápidamente, pero en cuanto giró la cabeza, la sombra de un puño ya se dibujaba rápidamente en sus pupilas. Estallido. El solo sonido hacía sentir dolor. El rostro de Zephyr se contrajo. Cielos. Te envié aquí para evaluar a estos tipos, no para matarlos a golpes. Incluso alguien tan formidable como Sakazuki cayó al suelo bajo la fuerza de ese golpe, su cuerpo rodó torpemente durante más de una docena de círculos antes de que pudiera levantarse con los codos. Su frente estaba cubierta de sangre y un dolor intenso recorrió su cuerpo. En ese momento, Wang Yanbing, no, era Sakazuki. Por fin se dio cuenta de la enorme diferencia que lo separaba de Roldy. El oponente lo había dejado en un estado lamentable con tan solo unos pocos movimientos. De principio a fin, ni siquiera había logrado un contraataque decente. Sabía que esta evaluación era un poco exagerada, y también sabía que, con su fuerza, sin duda se graduaría e incluso sería uno de los más brillantes del campo de entrenamiento de oficiales. Incluso si se tumbara ahora, nadie diría nada, pues estaba gravemente herido. Sin embargo, tus golpes son completamente ineficaces. ¿Será que, el poder del que te enorgulleces es solo este? Se levantó temblorosamente y habló con tono burlón. ¿Acostarse? ¿Confort? Claro, este era el estilo de vida que la mayoría elegiría, pero no era lo que Sakazuki quería. Lo que quería era eliminar a todos los piratas del mundo. Quería instaurar la justicia absoluta en todo el territorio. La justicia que ejercía no le permitió caer. Rolty lo miró con cierta sorpresa. Qué mula más testaruda, pero este era el Sakazuki que él conoció. Perro mordiendo loto rojo. El magma en su mano se transformó en un feroz gigante perro rojo, su temperatura era el doble de alta que su magma habitual, tanto que el aire estaba visiblemente distorsionado por el intenso calor. El poder de este movimiento era posiblemente el más fuerte en este campo de entrenamiento de oficiales, pero desafortunadamente, aún no era suficiente. Huracán. Tornado. Un violento huracán azotó repentinamente. Roldy se giró y vio que era dragón. Su rostro aún estaba pálido, pero controlaba el huracán, bloqueando la retirada de Roldy. La fuerza del viento lo atrajo, y el ataque de Sakazuki ya se le había adelantado. Si lo esquivaba, probablemente desperdiciaría los esfuerzos de estos dos tipos, así que no lo esquivaría. En los ojos de Roldy, una luz roja brilló. Con la mejora del haki de armamento, recibió con arrogancia el ataque de Sakazuki. Inmediatamente después, su figura parpadeó repetidamente, agarrando a Dragón por el cuello desde la distancia. Zephyr se cubrió la cara con la mano. Él sabía que todo había terminado. Fondo marino.
A caer. La voz de Roldy apareció en el aire, y entonces Zephyr sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, lo que le hizo saltar instintivamente medio paso. Cuando volvió a abrir los ojos, apareció en su campo de visión un pozo enorme y profundo. Dragón ya había perdido el conocimiento en el pozo. Sakazuki, como un montón de barro, estaba sostenido en la mano de Roldy. Estallido. Dentro de la oficina del mariscal, el costoso escritorio fue destruido por la palma de Stelbonecom. Miró a Zephyr, que sonreía disculpándose frente a él, su corazón se llenó de ira y de repente se puso de pie. Entonces esta es tu evaluación de graduación. De más de 20 cadetes en todo el campo de entrenamiento de oficiales, el menos herido tenía 2 costillas rotas. El más grave tenía 14 fracturas en todo el cuerpo y estaría postrado en cama durante al menos medio mes. Mirando a Zephyr frente a él, Stelbonecom dijo de mal humor. El campo de entrenamiento atención de oficiales de la Marina ya había atraído la Mundial. Originalmente había acordado con periódicos y numerosos periodistas aprovechar esta oportunidad para presentar a estos cadetes al mundo y aumentar así el prestigio de Marineford. Pero ahora, se esperaba que tuvieran un grupo de cadetes magullados y vendados con muletas para las entrevistas. Oh, estos son solo problemas menores. ¿No tenía ya el doctor Mosibia nuevos resultados de investigación? Dicen que es un agente de recuperación muy efectivo. Consiga un lote para estos pequeños mocosos. Zephyr agitó su mano, pero sus palabras hicieron que el rostro de Stelbonecom fuera aún más sombrío. ¿Sabes lo que estás diciendo? Stelbonecom casi rechinó los dientes. El doctor Mosibia fue el principal investigador científico del gobierno mundial, aclamado como un genio excepcional, pocas veces visto en un siglo. Su maestro fue una vez el científico más destacado de este gran mar, y actualmente, el doctor Mosibia era su único discípulo. Sin embargo, su maestro tenía un temperamento muy peculiar y no estaba dispuesto a servir al gobierno mundial pase lo que pasara. Por ciertas razones especiales, el gobierno mundial no se atrevió a antagonizarlo, por lo que solo pudo contar con el discípulo de este científico para servirles. Pero el genio del doctor Mosibia estaba completamente a la altura de su maestro. Poseía una inteligencia más allá de la comprensión humana y una pasión loca por la ciencia. Era un usuario de la superpopular Ana no Mi, y esta milagrosa fruta del diablo se convirtió en una herramienta para acelerar la investigación científica en sus manos. Y este médico fue más famoso por sus investigaciones sobre los organismos vivos. El agente de recuperación que mencionó Zephyr fue el trabajo del que este doctor estaba más orgulloso en los últimos años. Fue único. Una gran cantidad de ingredientes medicinales de primera calidad combinados con proporciones científicas extremadamente precisas hicieron que los efectos de este agente fueron increíblemente asombrosos. Pero el precio de este agente era naturalmente sorprendentemente alto. Se dijo que el gobierno mundial ya había invertido decenas de miles de millones de berries en esta investigación, y el único efecto del agente era aumentar varias veces la capacidad de recuperación del cuerpo. Ese tipo de cosas, incluso los peces gordos del gobierno mundial se resisten a usarlas, así que ¿cómo podría ser el turno de nuestro marine? Pero viejo Com, ¿no querrías ver a un grupo de estudiantes casi discapacitados en la próxima conferencia de prensa, verdad? Stelbonecom se quedó en silencio. Ya se habían extendido rumores de que había ocurrido un incidente de acoso anormalmente severo en Marineford, con todos los cadetes gravemente heridos por Roldy, la futura estrella de la Marina. Estos rumores fueron extremadamente perjudiciales tanto para el marine como para Roldy. A Roldy le habían dado demasiadas esperanzas. Si este asunto salía mal, no solo Marineford perdería prestigio, sino que los forasteros también descubrirían los defectos de Roldy. Los marines necesitaban desesperadamente una figura decorativa. Pero también deberías saber que tal razón es muy descabellada. De todas formas, como marines dominantes, no habría problemas si anunciaran un aplazamiento de la conferencia de prensa por un período de tiempo. Eso solo haría que las especulaciones de esos tipos fueran más abundantes. Pero como profesor, ¿cómo podrían no conocer la intención de Zephyr? Para usar una excusa endeble para exigir abiertamente beneficios del gobierno mundial, ¿por qué se deben entregar agentes de tan alto nivel a esos tontos dragones celestiales? Su marine era la organización que más necesitaba estos artículos para salvar vidas. Al final, Stelbonecom decidió intentarlo.
No sabía qué nivel habían alcanzado sus habilidades retóricas, pero finalmente, el gobierno mundial decidió concederles 3 dosis del agente. El agente sería entregado en 3 días, escoltado por el escudo más fuerte de los dragones celestiales. 2 agentes CP0. Rolti no sabía nada de esto. En ese momento, estaba sentada en la habitación del hospital de dragón, sosteniendo un plátano con una expresión engreída y capaz de recibir un puñetazo, colgándolo sobre la cabeza de dragón. Las heridas de este último no eran leves, por lo que no pudo hacer más que permanecer resentido en la cama, mirando a Roldi, que sonreía con picardía, como un marido incompetente en una película de cierto país. Mocoso, definitivamente guardas rencor. De repente el dragón habló. No lo soy, no lo hice, no digas tonterías. Rolti levantó una ceja, dando instintivamente las 3 negaciones. ¿Estás bromeando? ¿Quién en Marineford no sabe que este joven maestro, Rolti, es magnánimo y nunca guarda rencor? El dragón simplemente lo está calumniando. G. Dragón puso los ojos en blanco. Lo que dijo este niño fue como un pero. ¿Quién en Marineford no sabía que este joven maestro, Rolti, era el más mezquino? ¿De verdad creía que lo que hizo en la gran prisión submarina no saldría a la luz? Sin embargo, Dragón todavía no podía recordar cómo había ofendido a Roldi. Oye, ¿qué significan todos esos G? ¿De verdad crees que aún recordaría que hace 6 años me robaste mis galletas, hace 5 años y 3 meses me robaste mi carne, hace 4 años y 11 días arrancaste las flores que este joven amo estaba criando? 2000 palabras omitidas aquí. Es broma, hace tiempo que olvidé todas esas cosas. La expresión del dragón gradualmente se transformó en sorpresa. Cielos. ¿Qué te pasa, chico? ¿Aún recuerdas todas esas cosas viejas y rancias? Con una memoria tan increíble, ¿por qué no la usas para estudiar? Espera, este niño parece tener la máxima puntuación en materias culturales, entonces no importa. En ese momento, Dragón se dio cuenta profundamente de que cuando una persona se queda completamente sin palabras, en realidad se quedará en silencio. Oye, no me descreáis. Soy una persona muy generosa. Es como si tu viejo hubiera golpeado a este joven maestro un total de 14.072 veces, y yo solo planeo devolverle 14.071 golpes. ¿No es eso prueba suficiente? Y así, el dragón impotente, en un entorno tan desesperado, escuchó a Roldi divagar durante 2 horas enteras. ¿Creías que no quedaba nada más que decir después de 2 horas? No, fue porque llegó la hora de cenar. Quizás solo la comida podría llamar a este hombre. Por fin, paz y tranquilidad. Dragón dejó escapar un largo suspiro de alivio, luego fingió estar frágil y se acostó en la cama, dejando que la hermosa enfermera le diera de comer un bistec. Sin embargo, aproximadamente media hora después, Roldi regresó. Otras 3 horas de divagaciones, parecía que estaba intentando hacer lo mejor que podía para demostrar algo, sí, aún no había terminado. Regresó al día siguiente. Luego el tercer día, hasta que un mensajero trajo la noticia de que Estelle Bonecon quería que Roldi fuera a la oficina del mariscal, y sus oídos finalmente volvieron a la paz. No se atrevió a quedarse allí por más tiempo. Y así, se arrancó las vendas a la fuerza, cojeó, pero se fue sin mirar atrás. Frente a la oficina del almirante de flota en Marineford. Cuando Roldi llegó, escuchó la voz algo sorprendida y enojada de Estelle Bonecon desde el interior de la habitación. No puedes hacer esto. Este anciano no aceptará en absoluto esta operación. Estás llevando a esa niña a un callejón sin salida. Un rugido furioso, acompañado del sonido de una taza al romperse, surgió de la oficina. Inmediatamente después, se escuchó una voz indiferente, pero que ocultaba una amenaza. Almirante de flota debes saber que solo estamos aquí para transmitir los deseos de esas estimadas personas. Su oposición es bastante sorprendente, pero no tenemos derecho a cambiar nada. Además, si se corre la voz, esas estimadas personas se disgustarán. Rolti no sabía qué ocurriría dentro. Solo oía la voz furiosa de Estelle Bonecon y otra voz que nunca había oído. La primera estaba furiosa, y la segunda era la instigadora de todo. Demasiado perezoso para darle demasiadas vueltas, rompió a patadas la puerta de la oficina del almirante de flota. Su cuerpo de más de 6 metros irrumpió en la habitación con gran dramatismo.
En cuanto entró, vio a dos extraños individuos sentados en sillas, con tazas de café en la mano. Vestían trajes blancos impecables y abrigos con el emblema del gobierno mundial. Sus físicos eran bastante similares. Ambos tenían el pelo largo y llevaban máscaras, pero los dibujos de sus máscaras eran una cara sonriente y otra llorando, respectivamente. Maldita sea, hoy en día, ¿algún monstruo al azar se atreve a actuar con presunción en nuestro Marineford? Stelbonecom siempre había tenido mucho cuidado de Roldy. Quizás era una inversión en su talento, o quizás para salvar la cara de Zephyr. Pero nada de eso importaba. La actitud de la otra parte era evidente, y él, sin duda, había disfrutado de esos favores. Por lo tanto, actuó sin dudarlo. El enorme cuerpo de Roldy estalló con una velocidad increíblemente exagerada. Quizás no esperaban que este mocoso marine atacara de repente, pero Roldy los agarró por el cuello. Sus palmas los sujetaron como pinzas de hierro. Antes de que pudieran reaccionar, sintieron una fuerte sensación de ingravidez, el sonido de cristales rompiéndose, y Roldy los arrojó por la ventana como si fuera basura. Stelbonecom comprobará todo esto con asombro y con la boca abierta. Roldy aplaudió, como si se sacudiera el polvo, y luego se sentó en dos sillas a la vez. Levantó las piernas con naturalidad, diciendo con expresión indiferente. Viejo Com, ¿para qué me necesitabas? ¿Hay una nueva misión? Y hablando de eso, esta vez tienes que encontrarme un oponente fuerte. Roldy extendió la mano para coger la fruta lavada de la mesa, pero Stelbonecom le apartó la mano de un manotazo. Justo cuando se preguntaba por qué, vio el puño de Stelbonecom crecer rápidamente ante su vista y luego le impactó con fuerza en la cabeza. Estallido. La fuerza del puñetazo fue considerable. Un enorme bulto rojo y humeante creció inmediatamente en la cabeza de Roldy. Estaba tan dolido que se le llenaron los ojos de lágrimas y retorció las manos en el aire, queriendo tocar la herida, pero le faltó el coraje. Duele mucho. Viejo Com, este joven maestro acaba de vengarse de ti, ¿por qué me golpeaste? Idiota, ¿sabes ni quiénes eran esos dos que acabas de enviar a volar? Eran agentes enviados por el gobierno mundial. Stelbonecom estaba tan furioso que sentía que sus pulmones se iban a estallar. Como almirante de la flota de Marineford, había estado haciendo todo lo posible para comunicarse con ellos dos. Incluso le habían dado prestigio, y sus palabras ya revelaban un atisbo de compromiso. Si bien no podía esperar que cambiaran la situación directamente, si conseguía obtener información de ellos, sus negociaciones con esos individuos estimados tendrían muchas más posibilidades de éxito. Pero ahora todo fue interrumpido por Roldy. ¿Qué demonios? Claramente me estaba vengando de ti, pero al final, ¿fui yo quien salió vencido? Roldy murmuró con cuidado. Sabía que ahora con Hueso de Acero estaba definitivamente enojado. Tú. Stelbonecom estaba a punto de estallar en una diatriba furiosa, pero varios silbidos se oyeron desde fuera de la ventana. Roldy se giró para mirar, solo para ver a los dos supuestos gobiernos mundiales. El agente, a quien acababa de arrojar por la ventana, ahora regresa volando algo desaliñado, usando el Moonwalk de Marineford. ¿Cómo? ¿Así es como tu marine trata a los invitados? El agente de la máscara sonriente habló con un tono algo sombrío. Como uno de los escudos más fuertes de los nobles mundiales, con un estatus noble, nadie se atrevía a faltarle tanto al respeto, excepto otros nobles. Tras haber ocupado un alto cargo durante mucho tiempo, había desarrollado el hábito de menospreciar a los demás. Si no fuera por el gran potencial de Kong para convertirse en el próximo almirante de flota de las tres fuerzas, no sería así. Esos dos cabrones se merecen una paliza. Pero también son muy duros. Roldy estaba algo sorprendido. No entendía por qué estos dos chicos habían aprendido los 6 poderes de Marineford. Esta excelente técnica de cultivo fue claramente creada por sus dos maestros no hace mucho para aumentar la fuerza de los marines. Y ahora, ni siquiera se había implementado para todos los marines, y otros la habían aprendido primero. De repente Roldy se sintió muy molesto. Mocoso apestoso, cállate. Kong lo reprendió. Las miradas de los otros dos habían estado fijas en Roldy desde que volvieron a entrar a la oficina, y Kong sintió una leve inquietud. ¿Eres Roldy?, preguntó el agente que llevaba la máscara de llanto. Este joven maestro es. La actitud irrespetuosa de Roldy provocó que los ojos detrás de las dos máscaras se entrecerraran levemente. Tu fuerza es realmente buena, digna del título del monstruo marino más fuerte. En cuanto a si eres el futuro de la marina, jeje.
Esos dos últimos jeje tenían un significado desconocido. Roldy estaba desconcertado, pero las pupilas de Stelbonecom se contrajeron. Su estado de ánimo era muy complejo ahora. Como una de las potencias más poderosas del mundo, podía sentir que la fuerza de Roldy había vuelto a crecer, pero la actitud de esos dos y las órdenes de esos 5 estimados individuos, caballeros. Almirante de flota no hace falta decir más. Hay asuntos que solo comprenderá tras comunicarse personalmente con esos 5 individuos estimados. Ah, y esta persona a su lado tampoco tiene por qué irse. El agente sonriente dijo, sacando un caracol transpondedor de color blanco plateado de su bolsillo. El corazón de Com se hundió. Aquellos 5 individuos estimados querían verlo directamente, y con Roldy presente. Sabía que las cosas se estaban complicando. Todo se encaminaba hacia el escenario que él menos quería que sucediera. Mirando a Roldy, que se estaba hurgando la nariz casualmente a su lado, era realmente como su discípulo Garp. Una ola de tristeza brotó en el corazón de Com, esa era claramente una prueba que enfrentaban los vicealmirantes comunes al ser promovidos a almirante, y ahora había caído sobre Roldy, quien estaba en la cima de su popularidad y en quien había depositado tantas esperanzas. Los soldados que estaban de guardia en la puerta fueron despedidos por Stelbonecom. Debido a la puerta rota de la oficina del almirante de flota, Stelbonecom condujo a los 2 agentes a la sala de conferencias de Marineford. La sala de conferencias estaba limpia y tranquila, con la luz del sol entrando por las ventanas. De repente, a Roldy le pareció un poco deslumbrante. Él, que estaba de pie junto a Stelbonecom, inconscientemente movió un paso hacia la derecha. En la mesa de conferencias, delante de todos, se colocó un transpondedor de caracol extremadamente lujoso. Después de una serie de sonidos brrr, los ojos del transpondedor de caracol se abrieron. La cara de la simpática criatura se transformó instantáneamente en la de un hombre con un enorme bigote y un comportamiento majestuoso. Saludos, estimado Todd Manuakuri. Stelbonecom, de pie al frente, se arrodilló sobre una rodilla. Los 2 agentes detrás de él inclinaron la cabeza tan bajo que casi tocaron sus pechos. Roldy estaba completamente desconcertado, permaneciendo inmóvil en el lugar, con una emoción compleja en su mirada mientras observaba a Stelbonecom. Al ver a Roldy todavía de pie tontamente, el corazón de Stelbonecom dio un vuelco. Rápidamente le lanzó una mirada, indicándole que se arrodillara como lo había hecho. Pero Roldy frunció el ceño profundamente. Stelbonecom sostuvo la mirada de Roldy, y la mirada en sus ojos hizo que incluso él, el almirante de la flota, se sintiera un poco tímido. ¿Qué clase de mirada era esa, después de todo? Quizás fue igual que el suyo en el pasado. El orgullo en sus huesos no le permitiría arrodillarse. La mente de Com se quedó en blanco por un momento. No sabía qué palabras utilizar para decirle a un joven que se arrodillara como un perro, como lo hizo. Com. Una voz muy autoritaria provino del transpondedor de caracol, interrumpiendo los pensamientos de Stelbonecom. Este último bajó aún más la cabeza y su tono estaba lleno de respeto. Warkuri, tu subordinado está aquí, por favor da tu orden. No hay necesidad de estar nervioso, ponte de pie. Ustedes, los marines, lo han hecho muy bien durante este periodo. Los piratas en el mar han sido reprimidos eficazmente y la reputación de los marines entre los civiles también ha mejorado. Constantemente surge sangre nueva. Para todo esto, usted, el almirante de la flota, es indispensable. Estamos muy satisfechos. Por lo tanto, planeamos aumentar el presupuesto militar de la Infantería de Marina en un 20% el próximo año. Esperamos que usted, almirante de flota, continúe trabajando duro y nos traiga sorpresas aún mayores. Como la deidad de la ley, Warkuri afirmó a Stelbonecom y arrojó un trozo de pastel sorprendentemente grande, pero este último no sintió alegría en su corazón. Como era de esperar, este adulto estimado cambió de tema. Entonces, el que está a tu lado es la figura más deslumbrante de la nueva generación de la Marina, el genio de la Marina, el contraalmirante con el poder de la fruta mono, Fite Roerdi, ¿no es así? Los ojos del caracol transpondedor miraron a Roldy, quien también miró al caracol transpondedor sin miedo. Línea roja. Castillo de Pangea. En una habitación lujosamente decorada, 5 ancianos vestidos de traje estaban de pie o sentados.
Todas sus miradas estaban fijas en el caracol transpondedor que tenían delante. No era un caracol transpondedor común y corriente. Después de ser modificado por las poderosas fuerzas tecnológicas del gobierno mundial, ahora podría transmitir imágenes desde el otro extremo. Esto significaba que los Gorosei estaban observando a Roldi, pero Roldi no lo sabía. Así es este joven maestro. Las palabras de Roldi sorprendieron a Estelle Bonecom. Llamarse este joven maestro frente a esos 5 adultos fue un acto de absoluta falta de respeto. Pero lo que no esperaba era que no se oyera ningún sonido de desagrado desde el otro extremo del transpondedor caracol. Después de un momento de silencio, la voz autoritaria de Walkuri resonó lentamente. ¡Qué coraje, verdaderamente digno de ser el número 1 de la nueva generación de marines! El joven es muy admirable. La magnanimidad de Walkuri fue inesperada, tanto que los 2 agentes no habían previsto tal situación. Su excelencia, usted me adula. Este mocoso Roldi es alguien a quien tu subordinado ha visto crecer desde que era pequeño. Él nunca entendió la jerarquía desde una edad temprana, es porque su subordinado lo ha consentido demasiado a diario. La reacción de Kon descubrió a los Gorosei. Se había comunicado con Kon antes, y como almirante de la flota, Kon se había encontrado solo con los Gorosei muchas veces. Pero cada vez, Kon hablaba muy poco y la mayoría de las veces respondía las preguntas que le planteaban con un lenguaje extremadamente conciso. Parece que tiene algo más que un poco de protección para este mocoso llamado Roldi. Jeje, no hace falta decir más. Todavía confiamos en tu juicio. Para que se te ocurra la idea de ascenderlo a vicealmirante de marina a una edad tan temprana, este niño debe ser un talento excepcional. Roldi había estado en un estado de distracción todo el tiempo, pero tan pronto como escuchó que Estelle Bonecom quería promoverlo excepcionalmente a vicealmirante de la marina, sus ojos se iluminaron instantáneamente. Todavía no podía olvidar la mansión en la que vivía. Ese era un lugar donde solo los vicealmirantes del cuartel general de la marina estaban calificados para vivir. Cuando realmente fuera ascendido a vicealmirante de marina, esa mansión le pertenecería para siempre. Es más, si se convirtiera en vicealmirante de la Marina, ¿no estaría nominalmente al mismo nivel que ese viejo Garp? Solo pensarlo lo emocionaba muchísimo. Su excelencia, eso no fueron más que divagaciones de borracho de su subordinado. Este niño todavía es joven después de todo. Al ver que Estelle Bonecom intentaba retirarse, Roldi se puso ansioso. ¿Cómo pudo dejar que un pato que estaba casi en su boca saliera volando? Viejo Kong, puedo hacerlo. No es más que un simple vicealmirante del cuartel general de la Marina. No lo olvides, el objetivo de este joven maestro es tomar tu posición. Roldi poseía un talento de combate extremadamente fuerte y un talento de aprendizaje, lo que era un favor del cielo para él, pero de manera similar, parecía haberlo privado de sabiduría en otro aspecto. Roldi, quien siempre había sido protegido estrechamente por Zephyr debido a que era demasiado joven, simplemente no podía imaginar el alcance de la oscuridad en este mundo. Ja. Interesante. Muy bien, señor contraalmirante del cuartel general de la Marina. Roldi, escucha tu orden. Ya que tienes el sueño de convertirte en el almirante de la flota del cuartel general de la Marina, entonces debes mostrar la determinación correspondiente. A continuación, organizaremos una misión muy difícil para ti. Si puedes completarlo, te daremos nuestra garantía aquí. Te convertirás en uno de los candidatos a almirante del cuartel general de la Marina. Y un paso más allá del almirante, ese es el almirante de la flota. Siendo un adolescente candidato a almirante del cuartel general de la Marina, algo así era inaudito en toda la historia de la Marina. El miedo finalmente apareció en los ojos de los 2 agentes arrodillados en el suelo. ¿Qué quería decir un candidato a almirante del cuartel general de la Marina en su adolescencia? Eso significaba que él era el próximo almirante del cuartel general de la Marina, eso estaba escrito en piedra. Para entonces, probablemente solo tendría unos 20 años. Esto casi le dio un boleto de tren directo al trono del almirante de flota del cuartel general de la Marina. ¿A tal persona le habían ofendido? De repente su humor se volvió muy malo. Pero mucho peor que ellos fue Estelle Bonecom. Su inquietante presentimiento se hacía cada vez más fuerte. Efectivamente, en el momento en que aquellos adultos le dieron a Roldi su misión, sintió que se iba a desmayar. Escoltad el barco de los nobles mundiales de vuelta al puerto.
Esos malditos tipos definitivamente lo sabían. Com se sintió impotente y enojado. Los nobles mundiales, también conocidos como los dragones celestiales, Com sabía muy bien qué clase de sinvergüenzas eran. Seguro que habría una cosa en su barco que no faltaría. Y el origen de Roti y la cicatriz más profunda de su corazón eran precisamente eso, esclavos.